Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, es un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Ciudadano Nicolás Maduro Moros fue reelecto presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Juro por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Y que cumpliré y haré cumplir todos los postulados y mandatos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Son las 4:07 en la costa este de los Estados Unidos. Finalmente llegó el 10 de enero. Nicolás Maduro juró ante el Tribunal Supremo de Justicia, un tribunal que para muchos es ilegítimo. Juró mantenerse en el poder. Asumió de esta manera un nuevo periodo en medio del rechazo y el cuestionamiento internacional. La ceremonia, que se extendió por poco más de una hora, ha sido considerada, como lo mencionábamos, ilegítima por voces dentro y fuera del país. De igual manera, no se reconoce al Tribunal Supremo que realizó dicha juramentación. Daniela Zambrano, periodista en NTN24 en Caracas, tiene información. Daniela. Hola, Idania, buenas tardes. Un acto de juramentación en el que solo estuvieron presentes 4 presidentes latinoamericanos, el de Bolivia, Nicaragua, Cuba y El Salvador. Durante el acto de juramentación, una anécdota importante, el titubeo del propio presidente del máximo tribunal, de Michael Moreno, a la hora de juramentar al presidente Nicolás Maduro, algo que generó numerosas reacciones en redes sociales. El presidente Nicolás Maduro, en su discurso, una vez más, dijo que habían convertido el acto de juramentación en una supuesta guerra mundial y señaló a Estados Unidos de estar detrás de una supuesta conspiración internacional para derrocarlo. Veamos parte de su discurso. En esta oportunidad es claro, público, notorio, conocido nacional e internacionalmente además, porque Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y sus gobiernos satélites, y han pretendido convertir una toma de posición formal, protocolar, legal, constitucional, pacífica en una guerra mundial contra nuestro país. Como locos, descocados, enloquecidos, andan los gobiernos satélites del imperialismo norteamericano, inventando, haciendo, presionando, gritando. Yo les digo a nuestro pueblo siempre, allá ellos, con su desesperación, su nerviosismo y su locura. Minutos después se refirió también al presidente colombiano Iván Duque. Recordemos que ayer el presidente Nicolás Maduro había dicho que Colombia era el enemigo número 1 de Venezuela. Hoy cambiaba el discurso y lo invitaba a dialogar, a sentarse cara a cara para hablar de los problemas de ambos países. Yo quisiera verle la cara a Iván Duque, cara a cara, y que él hablara de Venezuela, y yo le podría hablar de Colombia y las decenas de hombres y mujeres asesinados diariamente, líderes sociales y líderes de derechos humanos. Les puedo comentar además sobre el ambiente que se vivió en la capital venezolana. Parecía un día normal, muchos comercios decidieron no abrir. Escuelas también decidieron no abrir sus puertas por temor a lo que pudiera pasar, pero no se registraron protestas, no había protestas convocadas por parte de la oposición venezolana, pero sí ciudadanos que decidieron a motus propios salir a la calle con una bandera o con una olla para manifestar su descontento. Otros ciudadanos tocaban corneta para rechazar así esta toma de posesión.
Buenas tardes. Salí a protestar sola, como madre de unos hijos que están en el extranjero, hijos profesionales, los cuales les di un título para que trabajaran por su país y han tenido que salir de Venezuela a vender café, a vender tortas en una plaza de cualquier país. ¿Por qué? Porque aquí no hay futuro para nuestros jóvenes. Estoy protestando porque quiero que Maduro se vaya para que mis hijos regresen a su país. En el centro de Caracas fue distinto el panorama. Los seguidores del presidente Nicolás Maduro sí se acercaron a los alrededores del Tribunal Supremo de Justicia para manifestarle su apoyo. Vimos, como es costumbre en los actos gubernamentales, numerosos autobuses trasladando a los seguidores de Nicolás Maduro al centro de Caracas y también una caravana de motorizados en respaldo a la denominada revolución. Veamos el informe. Las calles de Caracas amanecieron forradas con estos carteles en los que se lee "Yo soy presidente". Un mensaje enviado por el propio gobierno a la población en medio de un fuerte rechazo de la comunidad internacional a un mandato que ha sido calificado de ilegítimo por la Asamblea Nacional, también por la población. No, ¿cómo va a ser presidente si no es legal? Lo que vivimos nosotros en mayo no fue una elección, fue un simulacro y eso el pueblo lo sabe, que es una falsa. Nicolás Maduro es ilegítimo y Venezuela ya lo tiene claro. Quienes respaldan a Nicolás Maduro acudieron a la sede del máximo tribunal, fuertemente custodiado por efectivos militares. Cada uno incluso fue sometido a una exhaustiva revisión. Y aunque reconocen la crisis económica y social que atraviesa el país, consideran que no es Maduro el responsable. Bueno, yo te digo, en parte los culpables de eso son los comerciantes. Más fuerte ha sido el acecho contra él en cuanto a esa situación de acabar con nuestro socialismo, por lo que queremos crear en nuestro pueblo. Una afirmación que no es compartida por gran parte de la población. La respuesta está en la calle, donde hoy un día donde no hay transporte, donde para poderte movilizar cuesta. Entonces la pregunta es: ¿de quién es presidente realmente el ciudadano Nicolás Maduro Moro? A veces me pregunto, bueno, ¿cómo hace una persona que gane un salario mínimo para poder alimentarse en su casa? La falta de comida, la falta de medicamentos, toda la situación que estamos viviendo en el país. Como es costumbre en los actos gubernamentales, el precario sistema de transporte que aún funciona en el país fue utilizado para trasladar a los simpatizantes del gobierno. Se registró también una protesta en el interior del país, específicamente en Barquisimeto, Estado Lara, que fue reprimida por los cuerpos de seguridad, pero en líneas generales fue un día bastante tranquilo. Es más la expectativa que hay por lo que pueda pasar en los próximos días, luego que la comunidad internacional está tomando ya medidas concretas, con el retiro de embajadores, con la resolución de la Organización de Estados Americanos, desconociendo el gobierno de Maduro y la amenaza de Maduro de tomar acciones recíprocas contra estos países. En la información que tenemos desde Caracas, y Dania, volvemos contigo a los estudios de la tarde. Gracias, Daniela, gracias por la información. 4:13 minutos, hora Costa Este, 6:13 minutos, hora Buenos Aires. Saludamos a esta hora a María Corina Machado, dirigente opositora del movimiento 20 Venezuela. María Corina, buena tarde, bienvenida. Gracias a ustedes, como siempre. La pregunta para comenzar sería la que mucha gente se hace, ¿no? Una pregunta simple: ¿y ahora qué? ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, la respuesta también es muy simple. La Asamblea Nacional tiene que cumplir la Constitución. El artículo 233 es taxativo en el sentido de que ante la ausencia de un presidente electo, es el presidente de la Asamblea Nacional quien asume la presidencia de la República y procede entonces a convocar un proceso electoral. Eso es lo que está planteado en este momento y eso es lo que la comunidad internacional espera después de un comunicado tan firme y tan claro como el del Grupo de Lima y después de la votación que hubo esta mañana en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que asuma su responsabilidad con todos los riesgos que ello implica el liderazgo político venezolano. María Corina, tú hablas de asumir la presidencia de la República por ausencia de un mandatario, convocar a unas elecciones dictaminados o guiados por el artículo 233 de la Constitución venezolana. ¿Esto no tiene algo de fantasía? Es decir, ¿qué convocatoria puede tener el presidente de la Asamblea, aunque se proclame presidente de la República? ¿Con qué órganos va a ser una elección? Lo importante es que tiene legitimidad. Ese es el punto medular. Más del 90% del país está unido como nunca y claro en lo que aquí hay que hacer. Aquí hay que sacar del poder
a una tiranía que se ha convertido en un Estado criminal. Nadie actúa con ingenuidad a estas alturas. Por lo menos los venezolanos tenemos muy claro que este es un régimen que no va a entregar el poder por la vía electoral y que ha utilizado sucesivos llamados a falsos diálogos como un mecanismo para conseguir tiempo, oxígeno y engañar a aquellos que de buena fe creyeron en su palabra o darle excusas a aquellos que no estaban dispuestos a hacer lo que les correspondía para quebrar esta tiranía. Esto es un Estado criminal. Ello implica que no podemos manejarlo con las soluciones políticas convencionales de que si esto fuera una dictadura. No es una dictadura, es muy distinto. Y por lo tanto aquí hay que aplicar todas las fuerzas internas y externas. Y en el caso de las fuerzas internas, tanto la gente, las fuerzas populares, como las fuerzas institucionales. El 10 de enero se convirtió en un hito en el cual los diputados de la Asamblea Nacional anunciaron que estaban preparados para ese momento avanzar a una nueva etapa de lucha. Pues bien, el día llegó. Y ha llegado el momento y la exigencia de la sociedad venezolana que hoy le reclama a esa Asamblea Nacional que cumpla su mandato y que cumpla su deber. En este momento no lo están asumiendo, deben hacerlo. Ahora, María Corina, si no se asume lo que está señalado, ¿no habría entonces un doble vacío de poder donde además existe la amenaza de que el régimen disuelva la Asamblea Nacional? Desde luego. Frente a un régimen de esta naturaleza no se puede vacilar, no se le puede bajar la cabeza. El que le baja la cabeza recibe el golpe por la nuca. Así actúan. Frente a un régimen de esta naturaleza hay que desafiar, hay que desobedecer. Y mucho más en este caso cuando es una institución que acaba de recibir el respaldo, no solamente del Grupo de Lima en su comunicado del 4 de enero, sino todos los comunicados que durante el día de hoy han emitido el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Canadá, la actuación del gobierno de Paraguay, de Perú. Es decir, las comunicaciones han estado de manera inequívocas expresadas por parte de la Organización de Estados Americanos también en el sentido de que hay respaldo total a la Asamblea Nacional de asumir el proceso de transición ocupando ese espacio. No es momento de eufemismos, no es momento de vacilaciones, no es momento de fórmulas dubitativas. Es un momento de asumir, como decimos en criollo, agarrar el toro por los cachos. Así decimos en venezolano. Y eso significa decirle a Venezuela y al mundo que aquí hay un liderazgo con coraje, consciente de las consecuencias que estas acciones tienen, dispuesto a avanzar para defender al pueblo de Venezuela. Nicolás Maduro es ilegítimo. Como hoy decía incluso el comunicado del gobierno de Canadá, la Cancillería de Canadá, se acaba de constituir y asentar una dictadura sobre la cual ya nadie puede dudar. Más nadie puede decirle presidente, ni siquiera aquellos que le daban el beneficio de la duda o tenían aprehensiones para asumir la naturaleza de lo que se había instalado en Venezuela. Así que es un momento crucial. Nicolás Maduro cruzó una línea roja, como sabíamos que iba a ocurrir. Bueno, ahora depende de que todas estas fuerzas externas e internas se articulen y sincronicen en una sola dirección. Pero que quede muy claro, y esto lo quiero decir con absoluta conciencia de lo que implica, con o sin la Asamblea Nacional vamos a provocar la ruptura del sistema y vamos a reconstruir una república en nuestro país libre y democrática. Con o sin Asamblea Nacional, María Corina Machado, ¿cómo lograr esa ruptura tras la cual se tiene tanto tiempo, por la que se ha trabajado y sin embargo no se consigue, por lo menos de una manera definitiva? Lo primero es que yo te pido a ti y a todos los venezolanos y latinoamericanos que nos escuchan. Nosotros no estamos llevando adelante una tarea fácil. Esto, insisto, no es una dictadura más. Esto es un sistema criminal que ha tenido todo el dinero del mundo,
toda la complicidad del mundo y que durante mucho tiempo además persistió la indiferencia y la inacción en buena parte del mundo democrático. Fuimos los venezolanos quienes poco a poco, la sociedad venezolana con un enorme sacrificio y a costa de muertes, de destrucción de familia, de destrucción de patrimonio personal, familiar, pudo demostrarle al mundo la verdadera naturaleza de este régimen y comenzar a aislarlo. Maduro cada día está más atrapado, está desnudo y lo único que le queda como soporte es un sistema de mafias que cada día se ve además socavado, porque debo decir, las sanciones, las acciones judiciales, las denuncias, la presión internacional que le va cerrando las fuentes de financiamiento al sistema de mafias sí funciona. ¿Es muy doloroso? Sí. Ha pasado demasiado tiempo y por lo tanto nosotros lo que le pedimos a la comunidad internacional es que eleve la presión, la intensidad de estas acciones ahora con muchísimo más fuerza. Insisto, hay una responsabilidad interna, institucional, de civiles y militares, Idania, porque aquí hay que decirlo claramente. Los militares venezolanos tienen una responsabilidad directa y si no actúan, pues entonces son cómplices de esta tiranía. Yo estoy convencida que una inmensa mayoría, inmensa, de oficiales y soldados no reconocen la autoridad de Nicolás Maduro y se ven forzados, algunos de ellos, a actuar como lo hemos visto el día de hoy, producto de la intimidación, la represión, la amenaza sobre sus familias o sobre su subsistencia y con la presencia, debo decirlo, de agentes cubanos en las filas de la Fuerza Armada venezolana. Esto es inaudito, esto es humillante, es inaceptable y esta es la hora de avanzar. Insisto, nunca como hoy hemos tenido un respaldo internacional tan claro, tan firme para lograr el cambio de régimen. Ya nadie le dice a Maduro que mejore la política económica o que libere a los presos políticos o que disminuya el acoso y la censura a los medios de comunicación. Esa etapa quedó atrás. Hoy el mundo plantea, se tiene que ir y la Asamblea Nacional tiene que asumir las funciones del Ejecutivo. María Corina, hace referencia a los militares. Quiero ir sobre este punto un momento. Ayer, por ejemplo, Human Rights Watch presentaba un informe sobre detenciones, torturas, acoso a militares y a sus familiares. También hemos visto la denuncia de que cerca de 4.000 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana no se presentaron después del mes de diciembre. Es decir, la Fuerza Armada pareciera haberse convertido en un cascarón vacío. Cuando se insiste en llamar a responsabilidad a la Fuerza Armada, ¿a quién se le está haciendo este llamado? ¿A la cúpula que la dirige? Obviamente no, obviamente no. Yo te lo voy a poner de esta manera gráficamente. La Fuerza Armada institucional en sus 4 componentes tiene una determinada fuerza que en términos relativos sigue estando hoy por encima de las fuerzas de los grupos irregulares y paramilitares y la guerrilla y los colectivos que el régimen ha ido conformando. Hoy la Fuerza Armada sigue teniendo, digamos, un poder de control, digamos, de la seguridad y del espacio superior. El régimen se ha propuesto disolver la Fuerza Armada porque sabe que no está con Nicolás Maduro, que se le volteó hace ya mucho tiempo, que los oficiales superiores y subalternos, los soldados, la tropa, llegan a su casa y se encuentran una nevera vacía, como la que se encuentran cualquier venezolano de a pie, como los trabajadores petroleros o cualquier ama de casa. Y esos ciudadanos militares saben lo que está ocurriendo con relación a nuestro territorio, que se está fragmentando o desintegrando. Estamos a punto de perder el Esequibo por responsabilidad directa de este régimen, Chávez primero y después Maduro. Pero además la guerrilla está en el corazón de Venezuela. Ellos lo que se han propuesto, este régimen, es que esa proporción de fuerza donde está encima la Fuerza Armada institucional y más abajo estos grupos irregulares quieren revertirla. Y ese es el gran riesgo de que pase este tiempo. Ellos están buscando, me refiero el régimen cubano y Maduro,
la disolución de la Fuerza Armada Nacional. Por eso la urgencia y por eso un llamado a la conciencia de cada ciudadano militar. Es ahora el momento que tienen que desconocer un régimen ilegítimo. Nicolás Maduro no es su comandante en jefe. María Corina, por otra parte, bien que lo has dicho, nunca como ahora la comunidad internacional ha estado en sintonía con el drama de los venezolanos. Nunca como ahora el respaldo ha sido tan amplio, tan claro. ¿Por qué es tan difícil sintonizar ese apoyo internacional con las fuerzas internas dentro de Venezuela? Es una pregunta compleja, difícil de contestar, porque es parte de la enorme frustración que hoy siente el venezolano en la calle. Ha costado mucho, mucho, en vidas, en familias, en patrimonio, en años de lucha, de esfuerzo, de lágrimas, de pérdidas. Llegar a este punto que era indispensable. Y me refiero a esa posición firme, cohesionada de las fuerzas relevantes del mundo alrededor de una política de aplicación de fuerza real. Es el momento del coraje, es el momento de la posición firme, coherente, clara, alineada en cuanto a un mandato que además se expresó el 16 de julio, que no hay tiempo que perder. ¿Hay riesgos? Sí. ¿Peligros? Todos. Estamos viviendo los momentos más peligrosos en estos 20 años de lucha. Y yo entiendo y acompaño a cualquier venezolano que en esta hora sienta la presión, la amenaza de un régimen que nos quiere silenciar a aquellos que jamás hemos hecho concesiones. Pero este es el momento de darlo todo por Venezuela. Y este es el llamado que yo hago a la conciencia de cada uno de los diputados a la Asamblea Nacional, a cada uno de estos ciudadanos. El país está esperando de ustedes una posición firme y clara, tal como establece nuestra Constitución. El artículo 233 es inequívoco. No hay presidente electo. Hoy, a partir de hoy, corresponde que el presidente de la Asamblea Nacional asuma la presidencia de la República y en ese caso le decimos y le aseguramos al mundo que tendrá el respaldo de todos los venezolanos. Estaremos allí a su lado, asumiendo todas las consecuencias y avanzando por una escalada de fuerza interna y externa. Ahora, si no lo hace la Asamblea Nacional, es verdad, no iremos por esta ruta, seguimos por otra, pero nada nos detiene. Vamos a provocar la ruptura del sistema. El país ya no da más en su dolor, hemos esperado demasiado, sí. Y la comunidad internacional ha quedado claro que no tiene vuelta atrás en sus acciones y que las mismas van a escalar, asfixiando el régimen hasta que entienda que por su propio bien se tienen que ir. María Corina, todos sabían que este día iba a llegar. Es decir, este 10 de enero, todos sabían lo que iba a suceder. Tengo que preguntarte, ¿no hubo conversaciones entre ustedes, entre las distintas fuerzas políticas que hacen vida en Venezuela para tener una posición de cara a este día? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, y todavía las hay. Y por eso digo, aún la Asamblea Nacional está a tiempo de asumir su responsabilidad. Es un momento histórico y por encima de cualquier riesgo, de cualquier posición, por encima de todo está el bienestar de Venezuela y la posibilidad real de salvar la República. Es la República lo que está en proceso de disolución en esta hora. La ruta está muy clara. Así lo han dicho, insisto, los gobiernos fundamentales del hemisferio y del mundo que nos acompañan. Así lo dicen millones de venezolanos en la calle. Es el momento de actuar. No puede haber vacilación alguna.
Y créame, este es un régimen que tiene en su interior unas fracturas profundas y no podemos permitir que esta oportunidad pase. No lo podemos permitir. Quiero darle las gracias a María Corina Machado por estar con nosotros en NTN 24, hoy 10 de enero, en que Nicolás Maduro ha asumido de alguna manera un nuevo periodo. Gracias, María Corina, buena tarde para ti. Muchísimas gracias a ustedes como siempre. Buenas tardes. Son las 4:30 minutos hora costa este. Mientras Nicolás Maduro juraba este segundo mandato, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reunía en Washington. Durante esta sesión extraordinaria se aprobó con 19 votos a favor, 6 en contra, 8 abstenciones, una resolución que desconoce el segundo mandato de Maduro a partir de este jueves. Emiliana Molina tiene información. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, por medio de una sesión extraordinaria el día de hoy, 19 países acordaron por medio de una resolución no reconocer la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, que se suma a su nuevo mandato el día de hoy, 10 de enero. Por otro lado, esta resolución insta a ver nuevos comicios transparentes, justos y también bajo observación internacional en Venezuela. No solo eso, sino que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, asegura que el momento para que Venezuela vea una democracia es a partir de hoy. Es ahora el momento para que Venezuela y la comunidad internacional actúen en sintonía, pensando en el interés mayor del pueblo venezolano y la reinstalación de sus derechos humanos básicos y de la democracia. La resolución se aprobó en las horas de la mañana en la Organización de Estados Americanos desde Washington y fue liderada por países como Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Perú, Paraguay, Chile y Argentina. Recibió 19 votos a favor de los 18 que necesita para ser aprobada, 6 votos en contra, 8 abstenciones y 1 ausencia. Ha violado la Constitución, las elecciones no fueron reconocidas por nadie, ningún grupo legítimo internacional, y hoy en día no es el presidente legítimo de Venezuela. La votación de esta resolución se llevó a cabo momentos después de que Maduro fuera juramentado para su segundo término como presidente de Venezuela, tras imponerse en unos comicios que la mayoría de la comunidad internacional tildan de ilegítima. Incluso, embajadores reiteran que solo por medio de un diálogo nacional por parte de actores políticos venezolanos o cualquier actor venezolano que quiera sumarse a esta iniciativa es como podrán llegar a ver una reconciliación a nivel nacional. Países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Dominica son solo 4 de los 6 que rechazaron esta resolución. Quería dejar claro que la República Bolivariana de Venezuela condena y rechaza la realización de esta sesión del Consejo Permanente, pues consideramos que viola el espíritu, propósito y letra de la Carta de la Organización de Estados Americanos, pues ha sido convocada contra la voluntad de nuestro país, que es el Estado concernido en esta ocasión, y lo consideramos un acto hostil e inamistoso. Por eso anunciamos que no reconoceremos ninguna decisión que pudiera adoptarse en esta sesión, ya que respeta nuestro derecho a la libre determinación. El gobierno de Nicolás Maduro en abril pidió la salida de la Organización de Estados Americanos. Esa salida debe hacerse efectiva este año, en el 2019. Sin embargo, recordemos que en junio la Organización de Estados Americanos y varios países votaron a favor de una resolución que le abría la puerta a la suspensión de Venezuela del organismo. No solo eso, sino que también tildó de ilegítimas la reelección de Nicolás Maduro en ese entonces. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, gracias por la información. Tras conocerse la determinación del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que la decisión del organismo internacional de no reconocer la legitimidad del régimen Maduro confirma las denuncias de Colombia y la lucha del Grupo de Lima para restablecer la democracia en Venezuela. Dijo que es un llamado a la comunidad internacional para acercar diplomáticamente la dictadura. Yo quiero en primer lugar expresar que el gobierno de Colombia aplaude la decisión de la Organización de Estados Americanos el día de hoy al no reconocer la legitimidad que pretendía la dictadura de Venezuela. Creo que la decisión
que ha tomado hoy la Organización de Estados Americanos es una forma de honrar los compromisos de la Carta Democrática Interamericana y que también se unen al trabajo que venía desarrollando el Grupo de Lima. En nuestros estudios en Washington quiero saludar a esta hora a Héctor Chamis, profesor de la Universidad Georgetown, columnista del diario El País. Héctor, buena tarde, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Idania, un gusto estar contigo. Igualmente para nosotros. Voy a comenzar haciéndote la misma pregunta que le hice a María Corina Machado hace unos minutos atrás, cuando comenzaba la entrevista con ella. Y ahora, ¿qué viene, Héctor? Bueno, es un camino complicado desde el punto de vista político, pero por el otro lado, institucionalmente claro. El presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó, tiene el día de hoy que asumir funciones ejecutivas, eso de acuerdo a la Constitución, de acuerdo al artículo 133, una vez declarado el vacío de poder en función de la ilegitimidad de la elección de mayo. Una nueva presidencia de Nicolás Maduro significaría una usurpación del poder, en cuyo caso la Constitución de Venezuela marca que el poder debe ser ejercido por el siguiente espacio institucional legítimo, por la siguiente institución legítimamente electa, la Asamblea Nacional. Y eso debe ocurrir en el día de hoy para cumplimentar ese artículo, que es el 133 de la Constitución de Venezuela. Y entonces el presidente de la Asamblea, el diputado Guaidó, tiene el día de hoy para comenzar a asumir funciones ejecutivas o no. En cuyo caso estaría, como han dicho los expertos, estaría en violación de su propia Constitución. Entonces, por eso digo, es jurídicamente claro, políticamente complicado. Políticamente complicado, jurídicamente claro. Así exactamente coincido con esa definición. Hasta ahora pareciera que no se ha tomado esa decisión, por lo menos no se ha dicho con claridad. Hoy la Organización de Estados Americanos, 19 votos a favor, desconoce la legitimidad de este periodo que juramenta ante un TSJ ilegítimo Nicolás Maduro. A nivel internacional creo, Héctor, que nunca ha habido tanta sintonía con esta tragedia que viven los venezolanos. Creo que el respaldo internacional en este momento a la oposición y al pueblo venezolano nunca ha sido tan diáfano, nunca ha sido tan transparente, ni ha tenido la fuerza que tiene en este momento. Pero, ¿a dónde conduce este apoyo internacional? Bueno, el apoyo internacional, estoy de acuerdo con tu apreciación, nunca ha sido tan claro, nunca ha sido tan sólido en las Américas y más allá, porque también ha habido declaraciones de gobiernos europeos al respecto de la ilegitimidad de este periodo presidencial de Maduro, que comenzaría hoy si no hay juramentación por el lado del diputado Guaidó. Sí. Yo creo que hay muchos pasos que se pueden tomar desde el punto de vista diplomático. Paraguay, por ejemplo, en el día de hoy ha interrumpido relaciones diplomáticas con Venezuela. Ha retirado toda su misión de la embajada. Es una posición, ejerce presión más o menos. Uno puede estar de acuerdo o no con que esa decisión sea la más inteligente y la más adecuada para ayudar a los venezolanos, pero bueno, es una decisión y la presión va a continuar en esa dirección. Hay sanciones que se pueden aplicar, hay sanciones que han implementado los gobiernos de Canadá, de Estados Unidos, de Panamá, de Japón, de Suiza, algunos países europeos, la Comunidad Europea en algunos casos. Bueno, quedan muchos países latinoamericanos con la posibilidad de transitar ese camino también e implementar sanciones, al menos a los funcionarios del gobierno, por ilegítimos y por corruptos además, porque todos ellos se han hecho de dineros mal habidos
la vasta mayoría de ellos. Va a continuar la presión económica al gobierno en términos de, bueno, de PDVSA, que continúa exportando. Bueno, tal vez se interrumpa eso. En fin, hay muchas opciones. Va a aumentar la presión sobre la Corte Penal Internacional, que tiene una investigación preliminar y que hay 6, 7 países que ya pusieron su nombre para impulsar esa investigación y enjuiciar a los criminales del gobierno de Maduro por precisamente crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles y de jurisdicción universal. Entonces, bueno, se abre una nueva etapa de mayor presión diplomática en donde la comunidad internacional va a seguir homogéneamente enfrentándose a este gobierno ilegítimo. Ahora, Héctor, cuando Maduro saludaba a las delegaciones presentes, tardó varios minutos, nombró, vaya usted a saber a quién. Pero lo cierto es que habían 5 presidentes de la región. Es decir, estaba Sánchez Serén de El Salvador, estaba Díaz-Canel de Cuba, Evo Morales de Bolivia, no recuerdo cuáles son los otros 2, pero habían 5 presidentes nada más. Esto, por más que Maduro intentó decir que habían 80 representaciones o 90 representaciones del mundo, esto de alguna manera también refleja lo solo que va quedando el régimen de Venezuela. Definitivamente. Y en la región es Cuba y Nicaragua y Bolivia, que además el régimen cubano, Nicaragua también, el régimen cubano ha apostado a mantener en el poder a Daniel Ortega y a Evo Morales, y eso tendrá también un costo político para ellos, veremos. Mañana hay otro Consejo Permanente en la OEA sobre el caso de Nicaragua, a propósito. El gobierno de Maduro está solo, no es gobierno, es el término de su usurpación. Hoy es vacío de poder, mañana será usurpación. Está ausente de apoyaturas internacionales sólidas y es la negativa permanente a dejar el poder. Hace mucho tiempo que este gobierno está pasado su fecha de expiración, que es ilegítimo. Ya en 2015, en la elección de diciembre, la elección a la Asamblea Nacional, de haber sido un régimen parlamentario, ese gobierno habría terminado allí mismo, el 6 de diciembre, ¿te acuerdas, Idani? El 6 de diciembre de 2015, en esa elección que le dio a la oposición una amplia mayoría. Desde entonces ha sido un sin cesar de abusos, de violaciones a los derechos humanos, de manipulaciones, de represión, de crímenes, de corrupción. En fin, queda en el gobierno de Maduro instrumentar su salida. No tiene manera de sostenerse como no sea por medio de incrementar la violencia y la represión de los venezolanos y el éxodo, ¿verdad? Y el éxodo. Porque el éxodo también es consecuencia de este gobierno autoritario que se niega no solo a transferir el poder, sino que se niega a proveer la ayuda humanitaria necesaria para paliar esta crisis que viven los venezolanos. Claro, hay una sola pregunta, Héctor, y es la última que te hago. Hace tiempo, digamos, este régimen tiene su tiempo de expiración, como tú señalas, pero ¿cuánto más puede aguantar? Es decir, cuando yo volteo y veo Cuba y vemos 60 una buena años... parte de esa... Es decir, hay una circunstancia distinta. ¿Son cuántos años más? Es decir, esa es la pregunta que uno se hace, ¿no? Una buena parte de la respuesta a tu pregunta la tiene el diputado Guaidó. El diputado Guaidó ha encontrado su momento en la historia hoy y está enfrentado a una disyuntiva muy clara y muy difícil. Porque tiene riesgo esa decisión, riesgo para su integridad, la de su familia, la seguridad de los suyos. No es envidiable la posición en donde está, pero el diputado Guaidó está hoy entre la gloria o el olvido. Y tiene que consultar con
con su familia, con su almohada, con su confesor, si practica la religión cristiana, y decidir dónde va a estar. Elegir la gloria y declararse en ejercicio del Poder Ejecutivo como corresponde, como marca la Constitución, tendrá muchísimos riesgos. A su seguridad, a su familia, a la integridad, puede ser arrestado, puede ser perseguido, muchas cosas pueden sucederle. Ahora, no hacerlo es sin duda elegir el olvido y es sin duda elegir la cohabitación con un régimen criminal. Y eso no le dará un lugar en la historia que tal vez merezca. Entonces, bueno, yo creo que está en él esa decisión. Una enorme parte de tu pregunta, él tiene la respuesta. Quiero agradecer a Héctor Chamiz, como siempre, por estar con nosotros estos minutos. Buena tarde para ti, Héctor. Gracias, buenas tardes. Un gusto siempre. Igual para nosotros tenerte. Son las 4:46 minutos. Es hora de hacer una pausa. Hay dos, digamos, sobre la mesa, dos noticias el día de hoy. Lo que ha pasado en Venezuela, la reacción internacional, lo que ocurría en la OEA y, por otro lado, el presidente Trump y la visita a la frontera. Hemos dedicado esta primera parte del programa a tener una visión general de Venezuela, con un actor importante como María Corina dentro y con una visión desde afuera como la de Héctor Chamiz. Al regreso vamos a darle una mirada a lo que ha pasado con el presidente Trump, las protestas que hoy se han presentado allí en Washington y más adelante retomo el tema Venezuela. Hay protestas en distintas partes. Hay protestas en Colombia ahora mismo, hay protestas también en Nueva York. Aún falta de lo que es para mí quizás la noticia más importante o estas dos. Ambas tienen espacio en la tarde. Les invito a que hagamos una pausa, regresen conmigo, damos una revisión a lo que ha pasado en los Estados Unidos y más adelante retomamos Venezuela. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy. Revisamos la segunda noticia que para nosotros tiene importancia este día. Ya en la zona de frontera, en McAllen, Texas, el presidente de los Estados Unidos se ha reunido con autoridades de seguridad fronteriza. Volvió a insistir en la importancia del muro para impedir el ingreso de criminales al país. Dijo además a los demócratas que se trata de un tema de sentido común. Yo podría declarar una emergencia nacional. No deberíamos tener que hacer. Esto es simplemente sentido común. Esto no tendría que estar pasando en nuestro país y lo que ustedes ven en la frontera no es tanto el problema como lo que pasa después de que pasa en la frontera y se expanden por todo nuestro país. Tendrás crimen en New Hampshire, Iowa, Nueva York, en todos los sitios de nuestro país. Si tuviéramos el muro, esto no pasaría. Nancy y Chuck saben que eso se trata de sentido común. Ellos no están ganando el argumento, lo están perdiendo. Y no se trata sobre el argumento ni política, se trata de hacer lo correcto. Yo podría hacer cosas más fáciles, podría olvidarme de esto como lo han hecho otras personas. Esto debió haber sido hecho hace 30 años, 10 años, 5 años. Yo podría ser como todo el mundo y olvidarme de esto. Pero mucho del crimen que llega a nuestro país ocurre por lo que pasa con las personas que cruzan esa barrera. Es el presidente Trump allí en McAllen, Texas. Ha declarado varias veces el presidente Trump. Lo hizo también antes de iniciar el viaje y 2 o 3 veces durante el mismo. Ahora bien, mientras tanto, el cierre de la administración empieza a agotar la paciencia de los trabajadores públicos. Ante la falta de recursos, funcionarios federales se concentran frente a la Casa Blanca para protestar. Carolina Valladares, allí en Washington, está en el lugar de la noticia. Carolina.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Washington. Mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, puso hoy rumbo a la frontera con México en el estado de Texas, aquí en Washington, tiene lugar la primera gran manifestación en contra de la situación del bloqueo, de esa situación de cierre de la administración federal. Son aquí decenas, sino algunos centenares, los empleados de este gobierno que este viernes no van a recibir ese cheque para poder hacer frente a esos gastos que tienen muchos de ellos. Hay que decir que aquí se han congregado hasta docenas, hasta 24 uniones sindicales con el objetivo de poner presión a la administración, poner presión tanto a republicanos como demócratas para que finalmente, tras 20 días que se cumplen hoy de cierre del gobierno federal, se llegue finalmente a un acuerdo. Aquí tenemos algunos de estos manifestantes. Hola, ¿cómo le va? Usted está aquí manifestando hoy. ¿Qué le pide a la administración que haga? ¿Y dónde trabaja usted? Yo trabajo para el sector de especialistas profesionales de aviación. Yo soy el vicepresidente y represento a los inspectores de seguridad de aviación que trabajan para el gobierno federal. ¿Cómo lo afecta este cierre? Me está afectando porque no puedo recibir mi pago, no puedo pagar por la gasolina ni comprar mi comida. Mis beneficios de salud están en riesgo porque no recibimos pago. ¿Qué le piden a los políticos? Le pido a los políticos que nos regresen a nuestro trabajo y que detengan ese cierre, que nos dejen hacer nuestro trabajo y podamos vivir. Thank you very much. Ahí lo escucharon. Piden que se ponga un fin a esa situación de cierre de la administración federal. Sin embargo, la situación parece lejos de solucionar. Hay que decir que horas antes de poner rumbo a Texas, el presidente estadounidense volvió a amenazar con que no dudaría y que de hecho tiene el derecho a decretar esa emergencia nacional, de hacerlo. Por lo tanto, estaría dispuesto a destinar fondos del Ministerio de Defensa para construir su deseado muro en la frontera, su principal promesa de campaña. Insistimos, son ya 20 días hoy de cierre del gobierno. Los demócratas no le quieren dar esos 5.700 millones de dólares que necesita para erigir ese muro, y ya mañana, si prosigue la situación, batiría a Donald Trump, o al menos igualaría ese récord de 21 días que poseía Bill Clinton de cierre de la administración. Ese es el reporte desde Washington. Ustedes sigan con más en la tarde. Adelante. Gracias, Carolina. Gracias por el reporte. Quiero saludar a esta hora a Guadalupe Correa Cabrera. Ella es analista política, especialista en relaciones México-Estados Unidos. Siempre tiene un minuto para nosotros. Guadalupe, gracias. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias, Idania. Es un placer, como siempre, estar con ustedes. No quería dejar de revisar esta otra información que tiene que ver con el tema del cierre de la administración en Estados Unidos, el viaje del presidente Trump a la frontera, sus constantes declaraciones. Te pregunto, ¿esto es más show que política cierta, Guadalupe? Es decir, ¿se construirá finalmente este muro? Que ayer escuchaba algo que me impactó. De comenzar su construcción, dicen los especialistas, que no tardaría menos de 10 años. Pues parecería que todo esto es un espectáculo, que es un jugueteo político entre el presidente y el Congreso y los demócratas, y es una cuestión electoral, parecería ser, pero está poniendo en jaque a toda la economía estadounidense, a todo el país en muchos sentidos. Como bien dices, tardaría 10 años y al final la cantidad de recursos para construirlo, como la gente lo esperaría o como él lo ha planteado, las expectativas serían devastadoras para la economía estadounidense. Yo creo que simplemente es como una cuestión para presionar. En realidad, lo que se necesita en Estados Unidos es cambiar, es modificar las leyes migratorias y realmente llegar a un acuerdo para generar un acuerdo comprensivo migratorio, un acuerdo migratorio que considere todos los puntos, y realmente parecería ser que no. Como dice él, es una cuestión de sentido común. Es una cuestión de sentido común. Deberíamos de preguntar al presidente de Estados Unidos, porque con esto él está poniendo realmente a su país en jaque, a los trabajadores de gobierno, en una situación muy complicada después de fin de año, cuando todo el mundo pues tiene ciertas deudas. Entonces realmente yo no creo
que sea esto una realidad, que sea esto es de construir o no un muro, es ver cómo están jugando las fuerzas políticas y al final está tratando de poner también a los republicanos contra el muro. Ahora, ayer nuestro compañero Gustavo Alegret en el programa Poder Latino mostraba unas encuestas que me llamaron mucho la atención ayer noche, ¿no? Porque ya estas encuestas dicen que hay un 51% de los estadounidenses que culpa al presidente Trump por el cierre de la administración. Si no recuerdo mal, había 30 o 32% que señalaba a los demócratas, pero la diferencia es importante. E imaginamos que esta cifra se va a acrecentar en la medida que pasen los días y la gente empiece a complicarse por no recibir su salario. ¿Guadalupe? Sí, claro. Claro, por supuesto. Es una cuestión muy complicada porque realmente él está siendo víctima de sus propias decisiones, de sus propias, de su propia necedad. En realidad, Donald Trump parecería ser que está jugando un juego muy duro, que quizás ha sido lo que él ha estado acostumbrado en sus negocios, pero la política es muy diferente. Como sabemos nosotros, el presidente de los Estados Unidos no tenía experiencia política. No tenía experiencia en jugar este tipo de juegos y quizás él piensa que puede hacerlo todo, su arrogancia lo lleva hasta este punto y al final él lo está perdiendo todo. Creo que él está jugando un juego muy peligroso que puede poner a todo el Partido Republicano en una situación muy complicada, a menos de que esté calculando algo distinto, pero yo no creo, como dices tú, cada vez está perdiendo más y cada vez parece esto menos posible, menos racional y al final muy probablemente los republicanos puedan perder las elecciones de una manera muy, muy importante y poner al país en una situación muy complicada, porque no nada más internamente, sino también al exterior hay decisiones que están sucediendo más allá del muro. El muro puede ser como un distractor que está poniendo a todo el mundo a la expectativa, pero parecería ser que Estados Unidos, con las decisiones que se han tomado últimamente, y no solamente con las decisiones de Trump, con la situación actual en el país, Estados Unidos está perdiendo y ha estado perdiendo muchísima influencia en el mundo. Entonces, en realidad, Estados Unidos está en una situación muy complicada. No solamente Donald Trump y el Partido Republicano, sino todo el país en general. Guadalupe, una última pregunta. ¿Cuál es el papel de los demócratas? Es decir, también ellos están dentro de este forcejeo, ¿no? Sí, definitivamente. Es una muy, muy buena pregunta, porque también los demócratas tendrían que tomar una decisión. Parecería ser que Donald Trump los está tratando de acorralar para que ellos hagan lo que él quiere, o por lo menos tomen una decisión y Donald Trump va a decir, miren, esta es la decisión que están tomando ellos, entonces si algo malo está sucediendo fue por la decisión tan tardía. Realmente están poniendo a los demócratas en un papel muy, muy difícil. ¿Qué tendrían que hacer los demócratas? ¿Continuar resistiendo o al final pactar, hasta tomar alguna decisión? Yo creo que al final debería la razón de prevalecer. Pero ¿cuál es la razón cuando un presidente parece actuar, parece poner a todo el país en contra de la pared? Yo creo que al final el Partido Demócrata va a estar siguiendo jugando el partido de Donald Trump, porque también ellos están siendo arrastrados a esto, ¿no? En realidad, Donald Trump no quiere negociar. Si los demócratas no quieren negociar, al final quizás el Partido Demócrata también va a estar siendo juzgado, ¿no? Por este cierre, por esta falta de acuerdos, ¿no? Y Donald Trump sabe jugar muy bien este juego. Vamos a ver, pero el Partido Demócrata tiene que estar muy, muy bien consciente, muy consciente de lo que va a hacer y realmente tomar una decisión que sea buena para la sociedad. Pero al final el presidente es el que ahorita, por lo que vemos, tiene toda la sartén por el mango, porque él puede declarar una emergencia nacional y puede decir, voy a tomar estos recursos del Departamento de la Defensa, voy a crear un muro. No lo va a crear todo, va a crear partecitas o va a gastar para reforzar ciertos espacios para su campaña electoral.
Pues es una información en desarrollo, todavía nos queda mucho por ver de este cierre de la administración y de este forcejeo entre el presidente y los demócratas. Guadalupe, como siempre, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, y Dani, es un placer estar con ustedes. Buenas tardes. Igualmente para nosotros tenerte. Hacemos una pausa, al regreso retomamos el tema Venezuela. A la hora de programa que nos queda vamos a dedicarlo a este tema. Nos va a acompañar Diego Arria, vamos a ver las reacciones de protesta en varios lugares del mundo y vamos a ver cómo estuvieron las calles también en Venezuela. Ya regresamos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy, son las 6:11 en Caracas. En varias ciudades del mundo los venezolanos salieron a las calles para rechazar la juramentación de Nicolás Maduro y exigir libertad para su país. Empezamos en Bogotá, en Colombia, con nuestra periodista Gloribet Pardo. Gloribet, ¿cómo avanza esta concentración de hoy? La respuesta que todos estamos buscando es cuándo regresamos a nuestro país. Como ustedes pueden ver, hay alrededor de 300 personas, tanto venezolanos como colombianos, en este sitio. Esto es la autopista con 103, justo frente al consulado venezolano, y siguen llegando personas que están inconformes precisamente con la posesión hoy de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Dicen las personas que están aquí en este momento que no ha llegado más gente precisamente porque están trabajando, pero que están pendientes de que sea mucho mayor esta protesta. Nos acompaña Julio Roberto Gómez, que es presidente de la CGT, es uno de los colombianos que está liderando precisamente esta protesta. Julio Roberto, muy buenas tardes y cuéntenos, protestas aquí y dónde más. Esta es una de las más grandes. Protestas aquí y en 50 países del mundo, en 50 ciudades, en diferentes lugares donde estamos condenando la dictadura de Maduro. Maduro es un presidente ilegítimo, es un presidente abiertamente ilegal, es un usurpador del poder. No podemos reconocer a un gobierno que llega a la presidencia de la República sobre la base de un fraude, sobre la base de conculcar los más elementales derechos del pueblo venezolano. De tal manera que esto es lo que hoy se está manifestando aquí en diferentes lugares del mundo, particularmente en la región de las Américas, condenando la posesión ilegítima de Maduro. Y precisamente muchos de los venezolanos que hay aquí todavía tienen sus familias en Venezuela, pasando situaciones duras, tanto de hambre como en el caso de medicinas, de salud. Esta situación, ¿cómo se ve? Hay que saber, y esto lo debe saber el mundo, que la pérdida de peso de la gran mayoría de los venezolanos es impresionante. 15, 18, 20 kilos por una dieta obligada por un gobierno dictatorial que no les permite ni siquiera llegar a la canasta alimentaria. En salud menos, y muchísimo menos en materia de agua potable, de suministro de energía. Es decir, esta es una dictadura que definitivamente fracasó y que Maduro tiene que abandonar el poder muy rápidamente. Bueno, lo que dicen aquí es Maduro usurpador, lo repiten y lo repiten, y todos quieren hablar de la situación de crisis que se presenta en este país. Nos acompaña también Antonio Gómez, él es el presidente de la Unión de Trabajadores Venezolanos aquí en Colombia. Se espera que haya más migración, entonces, según lo que se ve y esta situación que se está presentando. Sí, por supuesto. Según el Instituto Brooklyn, estima que en el año 2019 va a haber un éxodo de 8 millones de personas, por lo cual se va a hacer incontenible ese éxodo de venezolanos y muchos de los países receptores van a tener que aplicar políticas públicas de fondo, no transitorias, para poder absorber a toda esta masa migratoria que viene a estos países. Hay quienes han criticado la forma de, digamos, de protestar fuera y no dentro de Venezuela en este momento y sobre todo hoy. ¿Ustedes qué les dicen a estas personas? Mira, nosotros estamos aquí afuera, en el exterior, protestando porque nos garantizan el derecho a la vida. En Venezuela, protestar significa muerte. Por eso muchas veces no sale la gente a protestar en Venezuela. Eso es un régimen del terror. Entonces, ¿qué le pedimos nosotros? Bueno, la Asamblea Nacional es un ente legalmente constituido.
Ellos ahorita tienen el liderato dentro de Venezuela y hay que tener paciencia. Esto es una tarea de lucha y de resistencia. Entonces hay que seguir pacientemente y no estropearnos los planes. Hay que confiar en lo que está diciendo la Asamblea Nacional. Entonces, ese es mi mensaje. Paciencia y que vamos a salir de este régimen en el largo plazo. Muchas gracias. Bueno, lo que uno ve en esta situación y lo que han dicho muchos de los venezolanos que están aquí protestando es que están en el momento de definir qué es lo que va a pasar. Por un lado creen que están a punto de lograr la libertad y por el otro a punto de quedarse en una situación de dictadura. Esto por el momento desde el norte de Bogotá para NTN 24, Gloribet Pardo. Gracias, Gloribet, gracias por la información. Y de Bogotá pasamos a Nueva York, donde migrantes venezolanos que residen en esa ciudad también protestan contra Nicolás Maduro y esta juramentación que ha ocurrido hoy ante el TSJ ilegítimo. Alejandro Rincón está con nosotros. Alejandro. Hola, Idania, televidentes del Canal de las Américas. Esa concentración de protesta que registrábamos hace segundos en Bogotá tiene a esta hora un eco en Nueva York, ciudad que a través de otros movimientos similares en el transcurso de este jueves se adhiere a esas voces de miles de venezolanos a través de todo el mundo que alzan una vez más su voz de protesta en reclamo de un cambio democrático en territorio venezolano. Nueva York es una de las 6 ciudades que en el transcurso de esta jornada han albergado concentraciones en protesta contra Nicolás Maduro. De inmediato vamos a acercarnos a hablar directamente con la comunidad venezolana residente en la ciudad de Nueva York para que ellos mismos tengan la oportunidad de contarnos a través de los micrófonos del Canal de las Américas qué significa este día para ellos. Bienvenido a NTN 24. Su reacción, ¿por qué está hoy aquí protestando? ¿Qué significa para usted como venezolano este nuevo periodo de Nicolás Maduro al mando de Venezuela? Bueno, mi nombre es Alfredo Rodríguez, yo me encuentro el día de hoy protestando por la democracia, luchando por una libertad que no conozco, que no llegué a conocer. Me encuentro acá protestando y pidiendo un cambio político y democrático. Queremos de verdad que se respeten nuestros derechos, no queremos a Maduro en el poder usurpando la presidencia, queremos que se tomen acciones, queremos de verdad seguirle adelante, queremos volver a nuestro país, ser quienes éramos antes y de verdad queremos que se respeten nuestros derechos humanos. Día a día se nos violan, nos pisotean, no importa quién, los estudiantes son abusados día a día, mis compañeros que se encuentran allá, familiares que se encuentran allá, nos estamos muriendo de hambre, queremos libertad y queremos de verdad que las cosas cambien. Eso que él nos mencionaba es importante en lo que ha transcurrido en esta concentración frente al consulado venezolano en Manhattan. Hace algunos minutos se hacía una mención muy especial, sumamente sentida por los jóvenes líderes estudiantiles que en meses anteriores, durante extensas jornadas de protesta, han sido los protagonistas y los principales movilizadores de las expresiones de rechazo en contra de Nicolás Maduro. Vamos con más reacciones de quienes están a esta hora. Bienvenida a NTN 24. Para ti, como venezolana, ¿qué significa este día en el que Nicolás Maduro se perpetúa en el poder en Venezuela? Es una total injusticia. Maduro no es nuestro presidente, es un presidente ilegítimo, no lo reconocemos, queremos la renuncia, queremos que deje a Venezuela libre. Nuestro país está secuestrado por un gobierno narcotráfico que no nos deja surgir. A los venezolanos nos tocó emigrar sin querer, hemos tenido que vivir muertes de nuestros familiares estando lejos, nuestra familia en Venezuela está pasando hambre, están sufriendo y cada día va de mal en peor, no lo queremos. Justo esta otra reacción también les da a ustedes el contexto de otras voces que se han hecho sentir esta tarde en la ciudad de Nueva York. El concepto de Maduro como usurpador, el concepto que los venezolanos han hecho surgir y le han hecho eco en el transcurso de esta jornada. Una última reacción para que tengan ustedes una dimensión adicional de la percepción, de la opinión de los venezolanos ahora mismo en la ciudad de Nueva York. Bienvenido a NTN 24. Para usted, ¿qué significa que Nicolás Maduro ha llegado una vez más y se perpetúa en el poder? Bienvenido. Oye, eso reafirma lo usurpador que ha sido durante todos estos años. De verdad que el pueblo venezolano está sufriendo mucho, está pasando una situación demasiado grave, crítica. De verdad queremos que podamos salir de él lo antes posible, porque ha sido
nefasto, todo terrible para nuestro país. Muchas gracias. Salir de lo más pronto posible de Nicolás Maduro, ese es el reclamo que a esta hora se hace sentir. Hay aproximadamente unas 50 o 60 personas que están ahora mismo frente a esta sede consular venezolana ejerciendo su derecho a la protesta. Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Y Dania, continúen ustedes con más en la tarde. Gracias, Alejandro Rincón, también por estar allí, por la información. Estamos en vivo y en directo con Alejandro Rincón. Ahora bien, en Madrid también hubo protestas en contra de la toma de posesión. No la toma de posesión. Para tomar posesión de algo hay que hacerlo de una manera legítima, que no es el caso del que estamos hablando. Para esta asunción al poder, lo han llamado muchos, de Nicolás Maduro. Los manifestantes que llegaron hasta el consulado de Venezuela en Madrid consideran que Maduro usurpa el poder. El reporte en la capital española con Marcelo Moncayo. Hola, ¿qué tal? Saludos para todos ustedes en la tarde, amigos televidentes. Este jueves 10 de enero en Madrid se dieron dos concentraciones en contra de la posesión de Nicolás Maduro. La primera en los exteriores del Consulado de Venezuela en Madrid y la segunda esta noche aquí en la Plaza Callao. Desde los dos sitios se le dijo a Nicolás Maduro que era un usurpador del cargo. Tal como se hizo en distintas ciudades del mundo, este jueves en Madrid, ciudadanos venezolanos se concentraron en los exteriores del consulado de su país. Su objetivo fue rechazar la posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, pues consideran que no ganó las elecciones de manera transparente. Su rechazo quedó reflejado en la pancarta que colocaron en los exteriores de la sede diplomática con el mensaje Maduro usurpador. No puede haber ninguna persona que ame la libertad, que ame la justicia, que ame la democracia, que se quede callado ante la usurpación de las funciones y el inicio, y escúchese bien, el inicio de la tiranía despótica en Venezuela. Es burlarse del derecho de la autodeterminación de los pueblos, que en Venezuela el pueblo le dijo a Nicolás Maduro que no lo quería como presidente, y él, burlando las normas de la democracia, burlando la Constitución, destruyendo toda la sistemática jurídica venezolana, ha logrado desmontar el andamiaje jurídico, burlarse del pueblo y ejercer la dictadura. Y le hago un llamado también a los militares venezolanos, sean hombres, ¿ah? Reconozcan a nuestros hijos, a nuestra patria y saquen ellos a los dictadores, es su deber. En la noche las muestras de rechazo a la posesión de Nicolás Maduro continuaron desde el centro de Madrid. Desde la Plaza Callao, políticos venezolanos y españoles se pronunciaron. Unas manifestaciones definidas, no solamente de la OEA, sino del Grupo de Lima, de la Unión Europea, del concierto de las naciones democráticas del mundo, que le van cerrando el cerco a la dictadura. Hoy Maduro ha pretendido asumir un nuevo gobierno y lo que está es firmando y ratificando el ocaso de la dictadura. Que haya una condena expresa por parte del gobierno español al régimen dictatorial de Venezuela y, por otro lado, para que se llame a consultas al embajador y haya también una respuesta diplomática que dé efectividad a ese posicionamiento. El gobierno de España hoy no ha enviado ningún representante al acto de toma de posesión del presidente Maduro. Nosotros creemos que ese es un paso positivo, pero insuficiente. Nosotros creemos que tiene que haber una respuesta diplomática más contundente. Llamar a consultas significa mostrar la disconformidad política, el rechazo político de España a la situación que se está viviendo en Venezuela. Para este domingo en Madrid está convocada una nueva manifestación de rechazo en contra de Nicolás Maduro, a la que se espera acudan cientos de venezolanos y españoles de distintas partes del país. Televidentes de la tarde y mañana viernes, representantes de partidos políticos de la oposición en Venezuela darán una rueda de prensa para pedirle nuevamente a la comunidad internacional el desconocimiento del gobierno venezolano. Este es el informe para la tarde. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Gracias a nuestros corresponsales en distintas partes del mundo por estar con nosotros. Esto es una muestra de las protestas que en diferentes ciudades del mundo los venezolanos realizaron el día de hoy. Vamos a hacer una pausa. Al regreso, Luis Laya nos tiene un nuevo recuento de lo ocurrido hoy en Venezuela y nos acompaña Diego Arria, el embajador Diego Arria, quien fuera representante de Venezuela en la ONU unos años atrás. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde.
Continuamos con más. En la tarde de hoy, 10 de enero, la Asamblea Nacional Venezolana se declaró en emergencia tras la juramentación de Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia. Los diputados señalaron que encabezarán el proceso de transición en el país y llamaron a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que lo respalden en restituir el Estado de Derecho. Hoy no hay jefe de Estado. Hoy no hay comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Hoy no hay titularidad del Estado. Hoy hay una Asamblea Nacional que debe y va a cumplir con su deber representando legítimamente al pueblo de Venezuela, sus intereses y, por supuesto, hacer cumplir con nuestra Constitución. Así respondió la Asamblea Nacional de Venezuela a la juramentación de Nicolás Maduro. Se declararon en emergencia ante la ruptura del orden constitucional y la usurpación de la presidencia. Nicolás Maduro se robó los símbolos del poder. Nicolás Maduro, Nicolás, no se gana con votos, se gana con votos, no se roban y por eso no eres legítimo, así te disfraces como te disfraces. Ante esto señalaron que es el momento de encabezar un proceso de transición acompañados por el pueblo. Es el momento de poner fin a la usurpación. Es el momento, la unión que posibilite la reconstrucción inmediata de nuestro país. Un gobierno de transición que se concentre en lograr la reconciliación nacional y la concordia. Convocaron a la Fuerza Armada a respaldar el proceso de restitución del Estado de Derecho. Indicaron, necesitan su fuerza. Para que den un paso al frente, hagamos valer nuestra Constitución. Se debe desconocer lo que no fue producto del voto popular. Encontrarán respaldo en la Constitución, en la ley y, por supuesto, en el Parlamento Nacional. Sobre la postura de la comunidad internacional, pidieron que no abandonen a Venezuela y reiteraron que son parte de la presión necesaria para el cambio. Aseguraron que tras estas rupturas se agudiza la crisis de Maduro. Esa voz decía claramente: cese de usurpación a nivel mundial, gobierno de transición y elecciones libres. El mundo y Venezuela no reconoció el 20 de mayo. ¿Qué país va a reconocer alguna carta o algún préstamo de Nicolás Maduro para la nación, sin reconocer además o desconociendo a esta legítima Asamblea Nacional? Ante las amenazas de Nicolás Maduro y de la Asamblea Nacional Constituyente de una posible disolución del Parlamento venezolano, Juan Guaidó recordó que esto tendrían que hacerlo por la fuerza, con las armas, pues la legalidad no lo permite. Indicó que los diputados tienen inmunidad parlamentaria. Asimismo, convocó a los ciudadanos a concentrarse este viernes ante la sede de la ONU en Venezuela para realizar una asamblea en la que se definirán las acciones para la restitución del Estado de Derecho. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a Luis Laya por la información. Tras la cuestionada juramentación para este segundo mandato, Nicolás Maduro se dirigió a quienes se encontraban dentro del Tribunal Supremo de Justicia. En su discurso afirmó que este segundo periodo de gobierno será un nuevo comienzo para la llamada revolución bolivariana. Sí, en Venezuela hay una revolución democrática, constitucional, constituyente, pacífica, con un rumbo de futuro, el socialismo del siglo XXI, que estamos creando, inventando, haciendo y rehaciendo. Llueva, truena o relampaguee, Venezuela va a seguir por el camino de la democracia y la paz. También aseguró Nicolás Maduro que espera poder discutir con los países de la región que hoy no lo reconocen. Que se convoque a una cumbre de presidentes y presidentas de América Latina y el Caribe para discutir agenda abierta, todos los temas que tengamos que discutir de cara a cara. Y si quieren poner en la agenda el tema Venezuela, vamos a discutirlo cara a cara y de cara a los pueblos. Una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y ratifico hoy mi propuesta. Uno escucha a Nicolás Maduro, sobre todo cuando habla de democracia y de paz, ¿no? Quiero saludar a Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Embajador Arria, bienvenido, buena tarde para usted.
Buenas tardes, mi querida Dania. Caray, es complicado escuchar a Maduro hablando de todo aquello que uno sabe que no es verdad. Es decir, si algo no hay en Venezuela es precisamente democracia o paz, o hablar de diálogo cuando hay N cantidad de presos políticos, de torturados. Doctor Arria, le voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a todos mis invitados en la tarde de hoy. ¿Y ahora qué? Me permite primero que te conteste lo de Maduro. ¿Cómo no? Ver, para los que no conocen a los personajes, ver al narcotirano Maduro juramentado por un hecho inexistente realmente, por un hombre procesado por 2 asesinatos, como es el presidente de lo que ellos llaman la Corte del Tribunal Superior, se llama Michael Moreno, es realmente un hecho aberrante. Pero yo oí al inicio de tu programa, que estaba oyendo, Idania, y oí al diputado Guaidó, donde dijo, hoy en Venezuela no hay jefe de Estado, no hay comandante de las Fuerzas Armadas. Eso me ha apenado profundamente, porque él es, o hasta el día de hoy, si quiere, el presidente encargado de la República de Venezuela y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué digo eso? Porque el artículo de la Constitución 233, ya que habla de cumplir la Constitución, lo obliga al presidente de la Asamblea Nacional a llenar el vacío de la presidencia. No es que tiene que consultar al Parlamento, no, es automáticamente convertido, pero verlo de esa manera, admitir que no lo ha asumido, o sea, en el fondo está violando la propia Constitución que lo obliga, es realmente penoso, realmente penoso. Yo creo que es un día en eso terrible. Y vi sus palabras, yo pensaba que iba a ser distinto, y fue unas palabras realmente, yo diría hasta elementales, que yo me hago la siguiente pregunta. Si las bases de las Fuerzas Armadas venezolanas hubiesen estado pensando construir al rescate de nuestra libertad, hubiesen buscado un gobierno legítimo, institucional, como el que tenía la obligación hoy de hacer Guaidó. Al no estarlo, realmente nos deja una incógnita muy preocupante. Deja una incógnita preocupante porque, digamos, los días por venir no tienen ninguna claridad para usted. Desgraciadamente sí lo tienen. Lo tienen porque el acuerdo previo, esto no es Guaidó actuando aisladamente. Es un acuerdo de los 4 partidos que controlan el Parlamento y que ya tenían tomada la decisión de que no detonarían o no ejecutarían su obligación constitucional de convertirse en presidente encargado de la República. Eso para mí no es sorpresa. Ahora han propuesto una cosa que llaman un estatuto provisional de la transición, que tiene, creo, 17 páginas, que en el fondo es un recurso para encubrir de que realmente están violando la Constitución, de que no están cumpliendo con la Constitución, tal como se la pasan indicando permanentemente que tenemos que defender la Constitución. Hoy la manera de defender la Constitución era cumpliendo con ese artículo que era obligatorio para el presidente de la Asamblea. Yo creo que algunos dirán, pues eso tiene riesgo. Bueno, al ser nombrado presidente de la Asamblea era automático que tenía que encender, yo me imagino, y saber que a esto estaría obligado. Ahora, embajador Arria, ¿cómo denominarse o asumir o nombrarse presidente de la República por un artículo de la Constitución, el 233, ante la ausencia de un mandatario, en un país donde las armas y el poder lo detentan otros? Es decir, ¿qué buscaríamos con eso? Bueno, yo entiendo perfectamente, la gente dirá, esto es en el vacío, etcétera. Nunca se puede anticipar las consecuencias que pueden tener actos de esta naturaleza. Nada menos que decir ya no simplemente que es una narcodictadura, sino que hay un gobierno legítimo. Incluso para los que piensan que podrían apresar al presidente de la Asamblea, es muy distinto apresar al exalcalde de Chacao
o a un diputado o el mismo presidente de la Asamblea que apresar al presidente encargado de la República de Venezuela de acuerdo con la Constitución. Eso permite especular sobre muchos otros escenarios, pero sin la menor duda, el haberlo creado, primero indicaba un compromiso real por el rescate de la libertad. Segundo, hacerlo ahora y no proponerle al país un proceso en el cual ya tienen más de 3 años y muchos de ellos anteriormente tenían 15 años. O sea, en un larguísimo proceso que para mí, si sigue por esta vía, desgraciadamente lo van a perpetuar. Decía Héctor Chamiz, con quien conversaba hace unos minutos atrás, que el próximo paso era jurídicamente claro, políticamente complicado. Me pareció una muy buena definición. Y decía que, bueno, que la mayor parte de las respuestas a las preguntas que nos podíamos hacer hoy en día estaban en manos del diputado Juan Guaidó. Usted menciona a partidos que hacen vida dentro de la Asamblea Nacional y que no apoyarían una decisión de este tipo. Ahora, frente a esta circunstancia, ¿Juan Guaidó no tendría que tomar una decisión de cara a su propia historia? Claro, mira, un diputado que a los 35 años apenas se le presenta una oportunidad histórica, tendría que seguir lo que sus propias convicciones y principios le indican, no lo que los partidos que lo rodean lo obligan o lo convencen o de la cual son parte. Esta es una decisión muy personal, pero nunca un venezolano ha tenido una oportunidad tan extraordinaria como la tuvo después de las 12 de la noche de ayer el diputado Guaidó. Esa es, yo encuentro penoso ver cómo se ha malbaratado, y no solamente eso, se ha ajustado justamente a los designios, políticas de 4 partidos que realmente vienen dando unas demostraciones lamentables de competencia y que hoy vemos que muchos de sus dirigentes están vinculados, asociados a personajes que los Estados Unidos, por ejemplo, han condenado por lavado de dinero, peculado, robo, o sea, en una dirigencia sumamente, yo diría, con bastante falta de confiabilidad y credibilidad. Este diputado que no tiene un pasado que le pese de alguna manera, sí, tenía en sus manos la oportunidad de asumir esa responsabilidad histórica. Pero en fin, esa era una decisión personal. Déjeme entonces retomar mi primera pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, nosotros los venezolanos creo no podemos quedarnos porque Guaidó y sus partidos no asuman una responsabilidad constitucional, repito, una obligación constitucional, que por cierto el presidente del Tribunal nuestro Supremo Legítimo les dijo la semana pasada en una carta que así como la Constitución sanciona a aquellos que la violan, también condena y sanciona a aquellos que por razones políticas no asumen su obligación. Entonces no puede quedar, aquí no se trata de semántica, esto han utilizado el término usurpar, no, el vacío institucional. Los venezolanos tenemos una fórmula, la única fórmula que queda es el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo. Fíjate, Dania, no es accidental que en la resolución del Grupo de Lima se destaque de manera importante el hecho de que en Venezuela hay un Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, responsable, independiente y soberano, y legítimo. ¿Por qué lo pusieron? No solo porque esa es una realidad, sino también temiendo que el narcorrégimen de Maduro pueda hoy, mañana o pasado ponerle fin a la Asamblea Nacional. Y si le ponen fin a la Asamblea Nacional, la única institución que permanece es ese tribunal. Bueno, con esta declinación de responsabilidades de la Asamblea, yo creo que le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia actuar para que se cumpla la Constitución, y estoy seguro que esa debe ser la posición de los países que integran el Grupo de Lima. Quiero agradecer a Diego Arias, presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Embajador, gracias por estar con nosotros. Buena tarde para usted. Gracias a ti. Son las distintas posiciones que se mueven en torno a lo que ha ocurrido el día de hoy en Venezuela. Son las 5:45 minutos hora costa este, aunque la ceremonia de juramentación ante el TSJ se realizó como un acto oficial
por todo lo alto, lo vimos en las transmisiones. La realidad es que no tuvo apoyo de la comunidad internacional, lo hemos mencionado a lo largo de todo el programa. Recordemos una vez más, Maduro solo fue acompañado por los mandatarios Evo Morales de Bolivia, Daniel Ortega de Nicaragua, Miguel Díaz-Canel de Cuba, Salvador Sánchez Serén de El Salvador y los mandatarios de Abjasia y Osetia del Sur, dos naciones que no son reconocidas por la Organización de Naciones Unidas. Gran parte de los gobiernos de la región no asistieron a este cuestionado acto de juramentación. Por el contrario, comenzaron a tomar acciones para distanciarse definitivamente del régimen de Maduro. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, no reconoce la legitimidad de este segundo periodo de gobierno de Maduro y anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela. Paraguay se convierte en el primer gobierno de la región en romper oficialmente relaciones también diplomáticas con el régimen de Venezuela. Tan solo minutos después de la posesión, el presidente, bueno, lo acabo de señalar, hizo este anuncio. ¿Tenemos el audio del presidente? Por favor. Ese pueblo necesita nuestro apoyo sincero, efectivo y claro. Basado en todo esto, el gobierno de la República del Paraguay, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de la soberanía nacional, adopta hoy la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, he dispuesto el cierre de nuestra embajada y el inmediato retiro del personal diplomático paraguayo acreditado ante dicho país. En la misma línea, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, ordenó en la noche del miércoles la salida de su embajador de territorio venezolano. Recibimos gratuitamente injurias vertidas por una autoridad oficial que nos llevaron a retirar a nuestro embajador de Caracas. La protección internacional de los derechos humanos es una obligación legal y ética, no es una intervención en asuntos internos de otros países. Parlamentarios del Mercosur de Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela presentaron una propuesta de declaración desconociendo la reelección de Nicolás Maduro. Aseguran que las elecciones en las que resultó elegido fueron ilegítimas. Desconocer la ilegítima reelección del señor Nicolás Maduro para un nuevo periodo presidencial en Venezuela a partir del 10 de enero de 2019, denunciando ante Nuestra América y el mundo que su permanencia en el poder implica una usurpación. Tras la juramentación, Estados Unidos anunció que no reconocerá lo que calificó como la usurpación ilegítima del poder en Venezuela. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que la Unión Americana continuará ejerciendo presión sobre el régimen madurista que calificó de corrupto. El secretario de Estado, Mike Pompeo, también condenó el inicio del nuevo mandato de Maduro. A través de un comunicado, el alto funcionario ratificó que su país continuará ejerciendo presión económica y diplomática. Dictador narcoterrorista, así calificó el senador estadounidense Marco Rubio al líder del régimen de Venezuela, Maduro, en un video que publicó a través de su cuenta de Twitter. Mientras Nicolás Maduro comienza otro mandato ilegítimo como dictador en Venezuela, quiero enviarle un mensaje de apoyo a los venezolanos. No los hemos olvidado. Quisiera también aplaudir a los países que se han unido en declarar de la Asamblea Nacional como el único cuerpo democráticamente electo y legítimo del país. Apoyamos firmemente la causa de la libertad y la lucha por la democracia de Venezuela. Nuestros aliados en la región deben continuar presionando a la dictadura narcoterrorista de Maduro, la cual ha causado una grave crisis migratoria en Latinoamérica y caos en Venezuela. Este es un momento crucial en la historia de nuestro hemisferio y es importante que los Estados Unidos y sus aliados sigan apoyando firmemente al pueblo venezolano.
Era el mensaje de Marco Rubio, el cual colocó el senador Rubio en su cuenta de Twitter. Tras aprobarse la resolución en la Organización de Estados Americanos el día de hoy, que pide no reconocer como legítimo a Nicolás Maduro a partir de hoy, el líder del Grupo de Trabajo en Venezuela y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio respaldaron a los miembros del organismo que votaron a favor de esta resolución y aseguraron que Nicolás Maduro debe ser que el nuevo presidente de Venezuela debe ser el presidente de la Asamblea Nacional. Veamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, minutos después de la votación de esta sesión extraordinaria, David Smolansky, el coordinador del Grupo de Trabajo en Venezuela, expresó sus planes para el 2019. Tienen múltiples viajes pendientes para continuar analizando la situación en el país y asegura que en las próximas 2 semanas revelarán un documento de proyección del Grupo de Trabajo donde estiman que si Maduro se mantiene en el poder, al menos 2 millones de venezolanos más se verán forzados a salir del país caribeño. Por su parte, Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, asegura que en Venezuela actualmente no hay un presidente. Se acaba de aprobar una resolución en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que es histórica. 19 países que conforman la mayoría de la OEA acaban de aprobar que no reconocen la legitimidad de Nicolás Maduro para el periodo 2019-2025, lo que corrobora el aislamiento del dictador en el hemisferio y que además pues no solo esto sucede con países de América Latina y el Caribe, sino también hemos visto pronunciamientos como de la Unión Europea, que reúne a 28 naciones. El señor Nicolás Maduro Moro cristaliza hoy la ilegitimidad del ejercicio de su presidencia, que ya venía ejerciéndolo en forma ilegítima, pero hoy se cristaliza. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos claramente ha establecido el desconocimiento del señor Nicolás Maduro Moro, por lo tanto no representa a Venezuela ni representa a los ciudadanos venezolanos. No obstante, Nicaragua y Venezuela, entre otros países, rechazan la resolución que se votó el día de hoy con 19 votos a favor en la Organización de Estados Americanos y aseguran que esta es una violación a la Carta Democrática de la OEA. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, que estuvo allí en la OEA todo el día en esta cobertura de esta reunión con carácter extraordinario que se realizó para tratar el tema de Venezuela justamente hoy, cuando Maduro se juramentaba frente al TSJ. Hemos querido dedicar esta última hora del programa a este tema que evidentemente tiene gran importancia a nivel regional por la reacción que ha provocado a partir del momento en que Nicolás Maduro ya no es considerado presidente, sino un usurpador del poder en Venezuela. Tras un proceso electoral que no ha sido reconocido por la oposición venezolana ni tampoco por la comunidad internacional. Vamos a la pausa, la última pausa en el programa. Regresamos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Llegamos al final de la tarde de hoy. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, gracias por estar allí. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, también en Instagram. En Twitter se las dejo en pantalla, en Instagram también las tienen en pantalla. Siempre tendrán información en nuestras cuentas, información en tiempo real. Y en mis cuentas los sigo y los leo. Les recuerdo siempre conectarse a nuestro canal en YouTube. Lo tenemos en pantalla, www.youtube.com/NTN24. Nuestros contenidos, programas, entrevistas y nuestra señal en vivo en el canal. Como siempre, gracias por acompañarnos. Les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.